Es para mí una gran satisfacción participar en una nueva edición de la Escuela de Verano de ALAIC y hablar, reflexionar en torno a la digitalización, que como ustedes bien saben es un tema que se abre en muchos sentidos. Como lo indiqué en mi participación, la idea es establecer puentes entre digitalización y ciudadanía, dos conceptos muy en boga porque son cambiantes y son también conceptos inacabados, dinámicos. No dudo de que muchos de ustedes en sus trabajos que están realizando de investigación, de tesis, se van a encontrar con los dos conceptos o con cada uno por separado, por lo cual esta reflexión intenta aportar algo a ese trabajo que ustedes están haciendo. La ciudadanía en América Latina en específico, que es a la región del mundo a la que me voy a referir, se ha destacado dentro de la arena de reflexión porque no todos los derechos ciudadanos han sido alcanzados en los países y no solo no han sido alcanzados, sino que algunos ni siquiera están formando parte de las agendas de discusión públicas de alguna manera algunos son muy discutibles. También, además de esta agenda pública de derechos ciudadanos, existen temas emergentes. Considero que justamente la digitalización es uno de los temas emergentes de la ciudadanía cuando se habla o se reclama por una ciudadanía digital. Ambos temas, digitalización y ciudadanía, tienen en común que son dinámicos, como decía antes, que se encuentran en constante evolución debido a que justamente se van a ir confrontando con la realidad cambiante que se da en cada uno de los lugares o regiones del mundo. La digitalización va a ser dinámica en la medida en que aporta constantemente nuevos recursos tecnológicos y también nuevas aplicaciones. Y por otro lado, la ciudadanía es un proceso inacabado, porque en movimiento, porque hay demandas sociales crecientes y estas se van a dar o se van a resolver en los países de distinta manera. Hay países que tienen mejor garantizados y vigilados ciertos derechos ciudadanos y hay otros que no solo no los han resuelto, sino que tienen un rezago porque se han venido acumulando de derechos que anteriormente no fueron resueltos. Los orígenes mismos de la ciudadanía se pueden encontrar en la organización social más remota de la historia de la humanidad según las circunstancias históricas y los lugares de donde se trate, han ido cambiando, han tenido una evolución diferente. Haciendo una grandes elipsis de lo que ha sido la historia de la ciudadanía, voy a recordar al filósofo Jean-Jacques Rousseau, que en el siglo XVIII realizó una aportación, a mi juicio y a juicio de muchos autores consultados sobre el tema, relevante sobre la ciudadanía. Rousseau decía entonces que la ciudadanía debía ser entendida como la búsqueda del bien común, que no es lo mismo que sumar los intereses de la mayoría, ya que no siempre la gente se expresa o tiene la capacidad de expresarse en todos los temas ciudadanos. Es la búsqueda del bien común donde encontramos este principio del proceso de ciudadanía y también un principio de comunicación, de diálogo. Rousseau dice que para alcanzar el bien común debe darse la acción conjunta de fuerzas institucionales y de los ciudadanos, es decir, que hay un diálogo en donde tanto el soberano como el ciudadano, o sea, el que está en el grupo, en el poder, como el ciudadano, tienen derechos y obligaciones y que se deben respetar por ambas partes. En esta idea está muy claro que hay un principio de diálogo, de comunicación,
Y también es muy claro que muchos principios que actualmente siguen vigentes se nutren de esta perspectiva de diálogo, de negociación, pero que también debemos ver que es un diálogo un poco utópico, sobre todo en algunos casos, en algunas regiones, en algunos países, donde no se ha alcanzado este diálogo o, al contrario, hay muchas dificultades para llevarlo adelante. Hoy en día vemos que lejos de ser el producto de acciones conjuntas entre las instituciones y los ciudadanos, la ciudadanía en realidad está constituyendo una disputa, una confrontación permanente entre los grupos y el poder dominante para lograr conquistar los derechos de los individuos. Bueno, es por esto, por esta confrontación, que se trata de una disputa constante. En la actualidad hay dos visiones, podríamos decir, hegemónicas sobre lo que es la ciudadanía. Una de corte liberal, que el objetivo es acortar la distancia entre lo público y lo privado, y la otra con una visión mucho más comunitarista, que destaca el contexto en el cual se lleva a cabo la ciudadanía y los parámetros culturales de esa gente. Mientras en la liberal el ciudadano es un individuo atomizado, separado, en la comunitarista se percibe una identidad que está determinada por la colectividad a la cual pertenece. Es en este sentido, yo me identifico con la segunda, con la idea de una comunidad cultural donde hay derechos ciudadanos, y es en este sentido donde no podemos hablar de un repertorio de derechos, sino que se habla de algo muy móvil que va a ir cambiando y que van a ir surgiendo distintas formas de derechos y distintos tipos de derechos. Un ejemplo claro en el campo de la comunicación es la libertad de expresión, que se ha ido discutiendo a lo largo de la historia con distintos matices. El problema actual es que muchos de los derechos ciudadanos, a partir de las políticas neoliberales que tienen casi 40 años en la región, quedaron en un terreno muy fangoso donde en realidad responden más a intereses económicos, más a intereses individuales, que a lo que sería un derecho cultural y un derecho comunitario que beneficia al bien común de la sociedad. Esto ha hecho que incluso haya habido algunos retrocesos en términos de algunos derechos que se habían venido ganando, como por ejemplo los derechos laborales. En todo este proceso, lo más notorio es la injerencia directa de los medios de comunicación masivos, los que conocemos como masivos, pero también de los digitales. El punto es de preguntarnos dónde se colocan los derechos de la comunicación dentro de los derechos ciudadanos. Los derechos ciudadanos tienen tres ámbitos destacados: los civiles, que garantizan las libertades individuales; los políticos, que garantizan el derecho de participación y organización política y ciudadana; y los sociales, que son los que van a asegurar el trabajo, la educación, la salud, la vivienda. La comunicación se ubica entre los derechos civiles y tiene, desde los inicios de las luchas ciudadanas, tiene algunos conceptos que han sido discutidos y reflexionados a lo largo de la historia de la humanidad, como es la libertad de palabra y de conciencia. Esto se debe a que no siempre, incluyendo el tiempo presente, todos los grupos sociales fueron capaces de defender sus derechos y tenían la posibilidad de establecer agendas públicas para defender determinados derechos. Hoy en día es muy claro, por ejemplo, los derechos de género, los derechos reproductivos, cuando hay mucha confrontación y hay grupos que todavía no alcanzan a ser bien escuchados. Son grupos muy selectos. Por ejemplo, durante muchos años las mujeres no se podían expresar sobre estos temas, y actualmente los grupos económicamente privilegiados son los que tienen una mayor injerencia en la determinación de esas agendas que se difunden a través de los medios digitales o tradicionales.
estos privilegios que de un grupo de ciudadanos se vieron reflejados en cómo se iban alcanzando las garantías ciudadanas. Y como vemos, no han cambiado mucho las cosas, porque si estamos hablando que en los principios de las luchas ciudadanas la libertad de palabra y la libertad de conciencia fueron uno de los derechos, tenemos que actualmente tenemos, por ejemplo, el silenciamiento, la censura, la represión, la violencia contra los periodistas, la propaganda de noticias falsas, la propagación de noticias falsas, la hipocresía de ciertos emisores, la falta de registro de fuentes, de la mención de las fuentes, conceptos novedosos como la posverdad, noticias descontextualizadas o inexactas, la modulación de la opinión pública mediante algoritmos o discursos pagados por los grupos poderosos, son una versión modernizada de aquellos derechos que se reducían en la libertad de palabra y de conciencia. O sea que la digitalización nos ha llevado a tener preocupaciones nuevas, formas de expresión nuevas, pero que al fin y al cabo se han repetido a lo largo de la historia. Pero hay algo importante que hay que destacar en cuanto a la digitalización, que se tiende a ver, o incluso las políticas públicas tienden a ver a la digitalización como un avance en los productos tecnológicos, y esto no es así. Voy a mencionar 3 aspectos que hacen que la digitalización sea mucho más que eso. Ha transformado las nociones de tiempo y espacio. Para los jóvenes esto no es tan notorio porque con eso nacieron, pero para la gente de mayor o para la gente de una mediana edad es claro que se rompieron las fronteras de espacio-tiempo. Se han modificado las prácticas cotidianas vinculadas a las actividades fundamentales de la vida, como es estudiar, trabajar, entretenerse, relacionarse con los demás, y se ha dado lugar a nuevas prácticas que antes no existían porque no existían los recursos de la digitalización. Y finalmente, dentro de estos 3 elementos que estoy mencionando, la apropiación de los recursos de la digitalización, pensemos en el celular, por ejemplo, que es una tecnología que casi la mayoría maneja, llegan acompañadas de prácticas que no es solo la tecnología, sino que viene, por ejemplo, la organización del tiempo, la organización de los encuentros, distintos tipos de actividades que van a transformar la cultura. Entonces, en resumida cuenta, si vemos espacio-tiempo, si vemos prácticas cotidianas nuevas y también cambios culturales, vemos que realmente la digitalización es mucho más que tecnología y se trata de un cambio cultural. El modelo de globalización neoliberal no habría sido posible si no existiera justamente el concurso de los recursos digitales que hicieron posible esta ruptura de las fronteras y también del tiempo. También se vieron lesionados algunos derechos porque aunque la digitalización promete y facilita expresiones desconcentradas, expresiones que no necesariamente tienen que ser parte de un conglomerado, también sobrevive una monopolización de estos recursos digitales y también, hay que decirlo, en ocasiones una persecución de la gente que se expresa a través de las redes sociales o de los recursos diferentes de la digitalización. Así, lograr una ciudadanía plena a lo largo del tiempo se ha ido topando con obstáculos de distinto tipo. El Estado actual no es capaz de resolver los reclamos ciudadanos en términos de alcanzar un bien común que sea producto de un diálogo entre los grupos que se encuentran en el poder y los ciudadanos que están reclamando derechos ciudadanos. En el caso de la comunicación, los grandes medios digitales están, como decía, limitando las expresiones libres
o incluso controlándolas. Ha habido una lucha constante por saber si le van a poner una coto a las redes sociales, a Internet, por temor a los cambios que se van a dar de carácter social muy grande. ¿Cuáles serían los puentes que podemos establecer entre estos dos aspectos que hemos tratado muy rápidamente, que es el de la ciudadanía y la digitalización? Siendo la digitalización un cambio cultural que transforma la mayoría de las actividades sociales, tenemos que pensar en que se trata de un tema de investigación completamente nuevo, que tiene aspectos que todavía desconocemos en el campo de conocimiento de la comunicación y al cual debemos abocarnos, sobre todo a través del conocimiento de las prácticas que los ciudadanos hacen de la digitalización. La digitalización, un primer puente sería que la digitalización constituye un recurso que es apto y amplía la posibilidad de que todos participen en la creación de una agenda pública. Por otro lado, un segundo puente sería que los ciudadanos que tienen acceso a la digitalización tienen también acceso a crear su propia cultura digital, donde podrán ejercer este derecho de expresión que no lo tienen, por ejemplo, a través de los medios tradicionales que están manejados por empresas muy concentradas y con procesos industrializados. Pierre Levy, que ha sido, y este sería el tercer puente, un estudioso de lo que es la cultura digital, habla de tres ejes para esta cultura digital, que es la interconexión sin fronteras, las comunidades virtuales que tienen metas comunes y también una cierta duración en el tiempo, y el conocimiento colectivo, que es un conocimiento compartido, solidario, que se puede difundir socialmente sin que haya un costo-beneficio, sino simplemente para abonar a más conocimiento, a la creación de más conocimiento. Un cuarto puente es que, como decíamos, la digitalización le da al ciudadano actual la posibilidad de insertarse en las actividades que han cambiado. O sea, un ciudadano que no participa de los procesos digitales, que no es parte de esta cultura digital de la que habla Pierre Levy, no puede insertarse adecuadamente ni productivamente en las sociedades del siglo XXI. Entonces, la digitalización se ha transformado poco a poco en un recurso de alta demanda para la gente que quiere trabajar, estudiar, entretenerse, vincularse con los demás. Es decir, en suma, que sean funcionales con los tiempos en los que están viviendo. El quinto puente que podríamos establecer es que estos, como dije antes, no son aspectos que hayan sido estudiados a fondo. Entonces, de alguna manera, hay allí un nicho de oportunidad para quienes investigan la comunicación para estudiar a las prácticas de los ciudadanos en una acción colectiva en búsqueda de los derechos ciudadanos y que el campo de la comunicación puede brindar muchas oportunidades para enriquecerlo. Finalmente, hay un aspecto que es interesante y que también es de discusión, y es que para algunos, entre los derechos que se reclaman recientemente, el ciudadano puede no tener tanta importancia, porque si lo confrontamos con derechos como el trabajo, como la escuela, la educación, la salud o la vivienda digna, parecería que tener un acceso igualitario y un acceso a los beneficios de la digitalización parecería que es un derecho que no es tan importante, que es un derecho, sin embargo, un derecho que se puede olvidar, que se puede dejar en segundo plano. Sin embargo, la capacidad que ofrece la digitalización para expresarse, para participar socialmente, no puede ser equiparada con con los demás derechos básicos, sino que debe sumarse a los derechos
que se consideran básicos, a los derechos sociales también básicos. Hay que recordar, y con esto voy a cerrar, que aunque América Latina es vista como una región a lo lejos, como una región homogénea, una región que tiene una historia y una cultura compartido, cada nación ha tejido esa historia y su sociedad de una manera distinta. Hay inequidades entre los países y también al interior de los propios países. Por lo tanto, las luchas ciudadanas no han sido iguales, y cualquier investigación que se realice sobre los temas de comunicación y digitalización vinculados a la ciudadanía deben partir justamente de que existen brechas digitales, brechas de conocimiento y también diferencia entre los distintos países que conforman nuestra región. Es un tema sin duda para valorar, para reflexionar y para profundizar en los estudios que ustedes están emprendiendo. Muchas gracias.